A continuación le cedo la palabra al señor Capel, comisario de los Mossos d'Esquadra. Señor Capel. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a UCC Network por la invitación a estar aquí y a la Arsaina por acogernos en su casa, tan bien como siempre, y al resto de compañeros de la mesa, porque supongo que el debate será entretenido y que podremos tener diferentes puntos de vista. Yo quizás me gustaría empezar un poco antes del modelo policial español, hablando del policía español, del policía vasco, catalán y de los que trabajamos en esta profesión. Digo esto porque la sensación que me da después de 29 años trabajando de policía es que este oficio nuestro todavía no está normalizado. Esto de ser policía aún no es muy normal. Se va normalizando, pero a mi entender es previo debatir sobre quién es el policía y qué va a hacer el policía. Creo que se va normalizando, pero que este oficio o profesión requiere todavía que se normalicen y que se igualicen derechos. Un policía en el Estado español tiene menos derechos que un ciudadano de otra cualquiera profesión, y eso me parece que es relevante tenerlo en cuenta para después saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Tiene el derecho a la huelga restringido o el derecho a la manifestación también restringido, uno prohibido, otro restringido, pero no tiene, por ejemplo, el derecho al secreto profesional. Y otros aspectos de la profesión de policía distintas, entiendo yo que todavía requieren de subir ese prestigio a este oficio y profesión, es precisamente el que, por ser policía, profesión de riesgo, pues en determinadas empresas aseguradoras no te van a asegurar, no puedes tener un seguro de vida, aunque tengas que protegerlos, o es más caro que otro ciudadano. O cuando quieres estudiar de policía, no tienes muy claro dónde vas a ir a estudiar, al margen de las academias policiales de cada uno con su cuerpo. Si uno quiere estudiar de policía, puede estudiar Derecho, puede estudiar Sociología, puede estudiar Criminología, pero estudiar de policía básicamente se va a enseñar en las academias de policía de cada uno de los cuerpos del Estado, y de las comunidades autónomas y de las policías locales. Eso para mí ya indica alguna cosa de las que luego va a tener como consecuencia. Cuando hablemos del modelo, ¿cuál es la formación de las personas? ¿Qué valores comparten esas personas? ¿Cuáles son sus principios? Creo que es importante para poder finalmente hablar de coordinación o de otros principios rectores. También me parece que es importante hablar del prestigio de esta profesión porque todavía creo también que va en camino de tenerla, no es una profesión con el prestigio que se merece, a mi entender. Se va caminando hacia ahí. Pero todavía hay muchos padres que cuando sus hijas o hijos quieren hacerse policía, pican a la puerta y preguntan, ¿y a qué le viene este ahora a hacerse policía? Y este si ha estudiado Derecho o es sociólogo, ¿por qué ahora se va a poner aquí el uniforme y qué va a hacer? Me da un poco la sensación de que es necesario subir el nivel universitario de la profesión de base, subirlo a un nivel quizás de diplomatura o de grado, no lo sé cuál sería el punto exacto, pero tener unos estudios propios, tener esa diplomatura, licenciatura, grado, maestría, cual fuera el caso. Dicho esto, sí que es verdad, y siguiendo al hilo de que se ha dicho con anterioridad, que cuando se organizan los cuerpos policiales a través de sus funciones y cuando los distintos modelos, se ha hablado de Wilson y se puede hablar de otros, de Courbet o cualquiera, lo hacen a partir de las funciones de la policía. ¿Qué hace la policía? Y a partir de ahí se distribuye. Yo hago una previa y digo, ustedes que están aquí y los periodistas que nos ven tienen un verbo que define muy bien su trabajo, que es el informar, por cierto, maravilloso verbo y acción. O los médicos, el de curar, que también definirán su acción qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es el verbo que define a la policía? Por lo menos en lengua castellana o lengua catalana. Es difícil, es difícil. Yo uso la expresión policear como un verbo que todavía no tenemos, que para mí no refleja más que esa falta de estudios universitarios, académicos, teóricos del marco de la policía. Creo que los universitarios y las personas que han estudiado policía todavía los podemos contar casi con los dedos de las manos y llegaríamos a lo mejor a 20 teóricos de la policía. El señor Izu, o quizás Courbet, Recasens, Castells. Hay gente, pero son todavía pocas
las personas que desde diferentes ámbitos han estudiado esto de lo que yo le llamo el policear. El policear para mí tiene un sentido también cariñoso, pero abarca diferentes acciones, el investigar, el patrullar, el ayudar, el auxiliar, infinidad de verbos que estarían ahí. Quizás en el idioma inglés es más sencillo, el policing. Ellos se quedan bastante tranquilos cuando dicen que un policía hace policing, y entonces el policing parece que se entiende por la generalidad de personas que es. Dicho esto, en Cataluña el modelo policial que estamos siguiendo y que trabajamos es el mismo que marca la Constitución del 78 española y el Estatuto de Autonomía modificado en el 2006, pero creo que desde hace muchos años se hizo un paso importante. Y es que la policía local y la policía autonómica se forman en la misma escuela, tienen esa misma nacimiento de principios, de valores y de educación, y eso me parece que es importante, el que ese nivel desde la base. No es lógico que después las personas que han estudiado lo mismo, que han estudiado en las mismas academias y en las mismas aulas, probablemente ellos mismos llegan a entender que no es razonable que uno se dedique a la investigación criminal del barrio y el otro se dedique a la inspección administrativa del perro que ha defecado en la calle. Ven que ahí hay alguna cosa que no encaja bien, que tenemos la misma formación, que tenemos los mismos estudios, que tenemos la misma finalidad. En cambio, yo me voy a dedicar a A y tú a B, y eso nos va a llevar al debate final del modelo, qué hace cada uno y cómo repartimos este trabajo. Para mí sigo entendiendo que aunque tengamos una escuela común, sigo viendo que hay la no normalidad de lo que les decía de la profesión, camino de normalizarse, insisto, en la falta, por ejemplo, del género femenino en los lugares de mando. No aparecen demasiadas mujeres comisario, demasiadas mujeres al frente de policías locales, de policías autonómicas o de policía del Estado. Es más, la que aparece es la comisaria, y es la que aparece en los medios, es la jefa, y es difícil que aparezca. Y en segundo lugar, también me parece que en ese modelo de camino a la normalización deberíamos discutir y encontrar cuál es el papel, el rol que les va a tocar a los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales del siglo XXI, no del siglo XIX y del siglo XX, del XXI. ¿Cuál es su rol y papel? Dicho esto, les decía que en Cataluña compartimos escuela con la policía local, pienso que es un paso muy adelantado, pero no solo compartimos esa formación, sino que disponemos de la misma base de datos, la misma base de antecedentes, el mismo sistema para recoger las denuncias, y el cuerpo de policía local que tiene efectivos, puede y quiere recoger las denuncias, las recoge. Tiene la misma formación que el policía autonómico, con lo cual estará habilitado para poder escribir en formato que toque informático o en papel, poder escribir la denuncia al ciudadano. También disponemos de la xarxa que se llama Rescat a través del sistema Tetra de comunicaciones, con lo cual lo que uno habla y otro escucha pueden escucharlo los dos cuerpos policiales. Y a partir de ahí, como os he dicho antes, el sistema de coordinación es más simple cuando se dispone de una herramienta informática, de una herramienta tecnológica que permite que en un trabajo nos escuchemos, si es que la superioridad en este caso o el acuerdo entre el consejero y el alcalde han llegado a esa comunión de intereses de compartir el sistema informático y el sistema de comunicaciones. Creo que es un buen inicio, simplemente es un buen inicio. La tecnología nos ha de ayudar a este elemento de la coordinación. Es cierto que el marco actual es un marco que nos fija unas competencias que a mi entender ha quedado de alguna manera superado por la realidad, ha quedado superado por el tipo penal, ha quedado superado por toda esta tecnología y por toda esta globalización mundial. Ya no entro en la crisis. La ley orgánica del 86 creo yo que tenía buenos intereses, pero era nada más que una ley que daba cumplimiento a un mandato constitucional del 78. Una ley que salía casi con la finalidad de unir el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional de aquel momento, unirla en una sola e intentar repartir esto. Pero creo yo que en aquel artículo 38 para nosotros y 53 para las policías locales no quedaba muy claro qué es lo que se prendía en el modelo y se dejaba abierto. Tan abierto que cuando se habla del concepto, del criterio policía judicial sirve para todo. Policía judicial en el modelo sirve para definir al funcionario, es el policía judicial. Pero sirve para definir a la unidad de policía judicial, orgánica o adscrita, y sirve para defender o determinar una competencia de policía judicial, y a lo mejor para un cuerpo de policía judicial. Es decir, que en el idioma castellano no tenemos el verbo, la acción policiar,
y utilizamos el policía judicial para todo. Y entonces ahí se va a generar una rivalidad al final entre profesionales de qué es policía judicial. La policía judicial entonces, con esa expresión utilizamos y sirve para determinar lo que hace cualquier policía, y entre ellos pueden llegar a competir por lo que uno interpreta de cuál es su trabajo y cuál es el trabajo del otro. La norma debería ser clara y además debería ser actual y ser vigente en el contexto social que tiene que aplicarse. Esa interpretación que puede hacer el propio funcionario nos va a llevar a elementos corporativistas de que cada uno intente aplicar para sí. ¿Con qué finalidad? La de servir a su ciudadano, no con otra. Cuando hay un conflicto competencial en nuestro territorio, y imagino que en el País Vasco, imagino que en Navarra y en Canarias ahora con la nueva policía, no es por quien no trabaja, que esa es la garantía de los ciudadanos. Aquí cuando hay conflictos de competencia serán por quién lo hace, porque los dos quieren hacerlo. Y esa es una gran suerte, no es exactamente lo contrario un problema. El problema fuera que ninguno de los dos quiere hacerlo, pero no se da ese el caso. Es decir, el conflicto competencial no se nos da en negativo, se nos da en positivo, los dos quieren actuar. Quizás, si el legislador actualizara la norma y nos pusiera un poquito cuál es su intención sobre el modelo, dejaríamos los profesionales de elucubrar de qué es lo que pretende el legislador, si estuviera más claro. Si la policía judicial fuera una función, o fuera un cuerpo, o fuera una unidad, o fuera un funcionario, quedaría más claro. Si es todo, se genera un debate que me parece que es lógico, natural, y lo contrario me parecería absurdo, porque con esa expresión decimos todos lo mismo. Bien, muy deprisa les diría que con el Estado en Cataluña nos hemos coordinado del mismo sistema, compartiendo las bases de datos y compartiendo el sistema informático de Perpol o del NIP de los Mossos d'Esquadra que tenemos nosotros, y hay algunas bases de datos que todavía no podemos compartir, entiéndase la base de datos de extranjería. En ese supuesto lo que has hecho es que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en nuestra comisaría y están trabajando en el despacho de al lado, donde pueden entrar y reciben todos los atestados de los detenidos para determinar si tiene interés esa persona para el derecho administrativo, sancionador en este caso, de expulsión o de notificación. Es decir, en una oficina están los Mossos d'Esquadra, Policía Autonómica en Cataluña, en la otra oficina está la Policía Nacional. ¿Quiere decir esto que no hay problemas y que es la panacea? No quiero decir eso. Quizás en esta primera intervención me interesa más decir que las cosas son razonablemente bien, que las cosas se avancen y se evolucionan, y que es el debate entre profesionales muchas veces, el acuerdo entre políticos muchas veces, ese intérprete de la norma, que por cierto deberían ser jueces y tribunales, pero estamos en esta situación. Cuando la norma nos permita que en el mismo, como os he dicho antes, en el mismo espacio los dos cuerpos policiales puedan trabajar, al margen de que haya una mala utilización de los recursos, podrá haber también esa interpretación personal de cada funcionario de lo que es su competencia, su trabajo, su dignidad profesional. No es otra cosa que esa, su dignidad profesional. Y que nadie se sienta atacado por querer trabajar. Si un cuerpo policial es competente en lo que entiende como el mar territorial español, que sería el caso de la Guardia Civil, y yo creo que con sus barcos, buques y personal lo hacen muy bien, y otro cuerpo es competente con las aguas interiores, al final en el agua se van a encontrar dos buques que van a trabajar, uno en el mar territorial y otro en aguas interiores, pero puede ser que todo sea agua. Habrá que determinar, lo que se ha dicho antes, el límite, dónde empieza el mar territorial, qué son aguas interiores, qué es lo que ocurre en un puerto o qué es lo que ocurre en la línea de costa que pueda ser el mar territorial español. En resumen, quizás para esta primera intervención dejarlo ahí, que al final el ciudadano, en Cataluña tenemos unos 96 homicidios, lo que pretende es que se resuelvan estos homicidios. Hay unos 250.000 robos, hurtos y delitos contra el patrimonio, y lo que quiere es que le devuelvan su objeto sustraído y que si es mejorable la legislación, se inste al poder político para que modifique esas normas y hagan más eficaz el recurso policial, por otra parte escaso y por otra parte no suficiente. Entiendo que en estos momentos 16.000 Mossos d'Esquadra están trabajando, pero también están trabajando 7.000 policías locales en Cataluña y además 6.000 policías del Estado, y el gran contingente de la seguridad privada, 8.000, 9.000 personas que siguen ahí trabajando, coayudando y trabajando. Todo este contingente de personas hay que ordenarlo para ser más eficaces, para ser más eficientes en esta situación y en esta sociedad del siglo XXI, tecnificada, plural y que además es muy compleja. Y con esto termino aquí y luego seguimos. Pues muchas gracias,
señor Capel.